Esta es la segunda parte de nuestra conversación en relación al tema de la colaboración psicoterapéutica en casos de alcoholismo. Y vamos a hablar, Cindy y yo vamos a hablar desde una lógica psicoterapéutica. Quiero que las personas que nos estén viendo ahora se enfoquen en esta idea, que vamos a hablar desde una lógica psicoterapéutica, psicológica, desde una filosofía de la psicoterapia, de la psicología, y que es a lo que nosotros nos dedicamos. Sabemos que hay otros enfoques, por ejemplo, o formas de abordar los temas de alcoholismo, ¿verdad? Como grupos de autoayuda, desde el punto de vista religioso, y bueno, creo que hay más, pero para que las personas se centren que lo que vamos a compartir es desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico. Y mi intervención la voy a orientar desde el modelo que yo utilizo, que es la terapia breve centrada en soluciones. Y Cindy también lo va a hacer desde su punto de vista o el modelo que utiliza, que es la psicoterapia integrativa. Y lo vamos a hacer así en partes, lo vamos a dividir. Por ejemplo, yo voy a exponer para que las personas sepan un poco de cómo es que yo como profesional de la psicología podría aportar o colaborar en un caso de una consulta, un consultante que venga por problemas de alcoholismo. Yo voy a exponerlo desde mi punto de vista primero, y luego viene Cindy y también ella va a exponerlo de cómo ella abordaría un caso de un consultante que venga por este problema desde el punto de vista o la orientación de la psicoterapia integrativa. En ningún momento vamos a estar como comparando, ¿sí?, ambos enfoques, y por eso lo vamos a hacer de forma individual. Si en algún momento ven como que algunas diferencias, bueno, es obvio, ¿verdad? Que cada enfoque, pero todo va hacia el mismo objetivo, que es ayudar y colaborar, como decimos, como he titulado esta serie de videos, que es la colaboración, ¿verdad?, con un consultante. Y yo creo que en las diferencias son muy útiles para mí, porque en las diferencias hay riqueza, porque imagínense que todo fuera como que igual, pues no hay variedad, entonces de esa forma, ¿verdad? Y antes de empezar a exponer o a compartir el modelo que yo utilizo y cómo es que yo abordaría y colaboraría con alguien, ¿por qué es que yo utilizo esta definición de colaboración psicoterapéutica? Yo sé que hay muchas, ¿verdad? Intervención psicoterapéutica, ¿sí?, o psicoterapia y todo eso. Pero a mí me gusta mucho definirlo como colaboración psicoterapéutica, porque la colaboración, ¿sí?, si nos enfocamos en esta palabra, en la etimología de esta palabra, es trabajar conjuntamente, ¿sí?, con otras personas o con otra persona, con un objetivo en común, o más que un objetivo, bueno, yo casi no utilizo la palabra objetivo, sino que como con un deseo, ¿sí?, o con una intención en común, ¿sí? Y cuando trabajamos en común, entonces, en el modelo que yo utilizo, hablamos mucho de co-construir, ¿sí? Construimos juntos con el consultante y con otros los recursos para que pueda enfrentar el problema o la dificultad que esté trayendo. Y por eso hablamos de colaboración psicoterapéutica, ¿sí? Trabajar conjuntamente con el consultante y tal vez la familia o el empleador, porque muchas veces también el empleador es el que solicita que se atienda a la persona o alguna institución, por ejemplo. Trabajar conjuntamente con estas otras personas o entidades en una intención en común. Y a mí me gusta mucho una frase que dice Milton Erickson, ahí por el año 1965, donde él decía: si no existe colaboración, los resultados terapéuticos se retrasan, se distorsionan o se limitan. Y aquí hablamos de colaboración bilateral, o sea, de ambos, ¿sí? No solamente nosotros como terapeutas, ¿sí?, debemos de dar toda nuestra colaboración, sino que también el consultante, la persona. Ya, a esto se refiere Milton Erickson, ¿verdad? De que si no hay colaboración bilateral y, como decía, si hay algún tercero, pues los resultados terapéuticos entonces se pueden retrasar, distorsionar
o limitarse. Y por eso entonces yo utilizo mucho esta definición de colaboración psicoterapéutica. Muy bien. Entonces ahora voy a exponer la forma, el modelo o cómo es que yo podría colaborar con una persona, ¿verdad? Que venga a consultarme por alguna dificultad con el alcohol. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros o yo, ¿verdad? En este modelo de la centrada en soluciones, trabajamos con las intenciones, como decía, de la persona que llega a consulta. Y las intenciones son como los objetivos, ¿sí? Pero yo utilizo más las intenciones. Trabajamos con las intenciones de la persona que viene a consulta y específicamente con las intenciones que trae el consumidor, ¿sí? O el que viene catalogado como el que está consumiendo o la que está consumiendo en ese momento alcohol, porque sé que hay muchas personas, por ejemplo, lo manda la esposa o los hijos, o como decíamos, el jefe, ¿verdad? O alguna institución, algún juez, por ejemplo. Y sé que, y sabemos, ¿verdad? Cuando alguien viene a consulta, sabemos que la familia, la mamá o el juez tiene alguna intención, ¿verdad? Para la persona que podría ser la abstinencia, ¿verdad? O que deje de beber alcohol. Y nosotros, ¿verdad? O lo que yo hago para trabajar con una persona es primero colaborar con ella trabajando con las intenciones que traiga esa persona, que trae a consulta. No es que deje por un lado las intenciones que tengan terceros, como decíamos, pero para mí me es muy útil, o desde el enfoque centrado en soluciones, nos es muy útil trabajar con las intenciones que trae la persona que consume. Porque esto nos ayuda mucho desde el punto de vista cuando una persona viene de forma involuntaria, un consultante viene de forma involuntaria, que es, creo, ¿verdad?, de la mayoría de los casos, si podíamos estandarizar, ¿verdad? Y nos ayuda mucho, porque si no, ¿verdad? La persona cuando viene a consulta empieza a hablar con nosotros como que, y nosotros venimos con la misma línea de tratarlo como lo que quiere que la esposa logre, o el jefe logre, o el juez logre. Creo que desde ahí, ¿verdad? Podemos poner una barrera en la psicoterapia. Y por eso desde la primera consulta, al trabajar con la persona que venga con algún problema de consumo de alcohol, pues entonces lo que hacemos nosotros desde este modelo es trabajar con las intenciones que traiga el individuo. Para decirlo como que de forma, poner algún ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, alguna persona, por ejemplo, la esposa lo trae porque que ya no consuma, ¿verdad? Pero el objetivo, por ejemplo, cuando preguntamos y le decimos cuál es la intención que usted quiere, ¿verdad? Para lograr como resultado de nuestra terapia, la persona nos puede decir, bueno, que quitarme de encima a mi mujer, ¿verdad? Porque ya no quiero que me dejen en paz. Sí, que me dejen en paz. Entonces, yo creo que de esa forma tomamos la intención de la persona, y yo creo que en algún momento las intenciones o los objetivos, como decimos, se encuentran, porque, bueno, empezamos a construir ahí los recursos y empezamos a averiguar, bueno, ¿y cómo se podría quitar de encima a su mujer, verdad? Y entonces la persona empieza a construir ahí las realidades, y llega en el caso que, bueno, podría decir, bueno, es que fíjese que de verdad yo estoy faltando todos los lunes al trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que hace que mi mujer esté ahí como que encima. Y al final de la consulta, ¿verdad? Trabajamos con la intención de él, y bueno, quitarse a su mujer de encima. Y luego resulta que entonces, al final, bueno, sería de que trate de ya no beber, por ejemplo, el domingo, ¿verdad? Para que pueda ir el lunes, y bueno, y al final los objetivos se encuentran. Pero tratamos de trabajar primero con la intención del individuo, para que entonces no creemos esa barrera, ¿verdad? Como decíamos, que él se pueda ver reflejado que yo soy su mujer también, ¿verdad? Diciéndole, bueno, ya no debe de beber. Pero esa es la primera idea, ¿verdad? Cuando viene una persona, ¿verdad?, a buscar colaboración, que colabore yo con ella, es trabajar con sus intenciones, ¿sí? Número 2, otro aspecto en el cual yo puedo o yo abordo, ¿verdad?, estas colaboraciones psicoterapéuticas, es
que trato de orientar los esfuerzos de la persona que consume a construir recursos para comenzar ese cambio, ¿sí? Porque yo sé que muchos individuos que vienen de forma voluntaria, ¿sí? Aquí ya entra este otro tipo de consultante, llega muy centrado, en su mayoría, muy centrado con esa idea del resultado final que quiere lograr, que es la abstinencia total. Claro, ¿sí? Claro. Y si se va con esa misma visión la persona, imagínate si hay una persona que tenga algún historial de consumo muy largo, por ejemplo, unos 10 años, 15 años, 20 años, un consumo crónico, entonces ese objetivo principal, ese resultado principal o intención principal, que es la abstinencia total, pues se hace muy grande. Entonces, o es muy inalcanzable. O es inalcanzable, ¿verdad? Desde la primera sesión, la persona ya viene como decir, bueno, pero yo quiero esto, pero yo sé que es imposible, por ejemplo, para mí. Entonces, lo que yo hago, ¿verdad? Es centrar a la persona entonces en cómo comenzar ese cambio, ¿sí? Y no centrarnos en ese resultado, ¿verdad? Final, ¿verdad? Es como decir cuando alguien comienza una carrera, ¿sí? Y ve los 10 kilómetros o los 21 kilómetros, ¿verdad? Hacia allá, pues se ve muy grande, pero toda carrera, ¿verdad? Comienza con el primer paso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en este punto lo que yo trato de hacer es orientar entonces todos los esfuerzos que trae esa persona que viene de forma voluntaria a construir el recurso para que ella o él, ¿verdad? Comience ese cambio, el primer paso. Y de esa forma, entonces, trabajamos de una forma inductiva. En la terapia centrada en soluciones, trabajamos de forma inductiva, o sea, de lo específico a lo general, ¿sí? General. Y de esa forma yo creo que yo he escuchado, yo creo que también algunos tenemos alguna idea del modelo o la orientación que se utiliza en AA, en Alcohólicos Anónimos. Yo creo que ellos tienen esa visión también, ¿verdad? Yo he compartido... Sí. Uh-huh. No, dale, termina. Sí, yo he compartido en algunas sesiones y bueno, y ellos tienen como que hasta frases ahí, ¿verdad? De paso a paso, ¿cómo es? Poco a poco, se va lejos, o cosas así, o uh-huh. Solo por hoy no bebo, ¿verdad? Y muchas personas han venido diciendo esto y han pasado ya 10, 5 meses o un mes, por ejemplo, que es bastante, diciendo esto, o sea, trabajando de forma inductiva, ¿verdad? Y por eso ese es el segundo aspecto en el cual trato yo de orientar al consultante, ¿verdad? Y me encanta que pongas, disculpa, pero me encanta que pongas el ejemplo de Alcohólicos Anónimos o todos este tipo de grupos de autoayuda, porque genera mucho sentido de pertenencia y mucho, se van construyendo muchas redes sociales, que a veces es lo que también es muy inestable cuando estamos con personas que consumen y que también hacen ver las situaciones con mucho acompañamiento. Entonces no se siente la persona tan abrumada de la situación que conlleva, porque al final tenemos que ser como bien realistas. El proceso de dejar de presentar una conducta adictiva o dejar una adicción tal como es el alcoholismo es muy extenso y requiere de muchos esfuerzos. Entonces, al venir y como tal vez desde tu enfoque de hacer una situación que sabemos que es muy extensa, a irnos enfocando por fases, por partes, algo más micro, y lo que menciona Alcohólicos Anónimos, que a mí me encanta, me gusta mucho cómo trabaja Alcohólicos Anónimos, que es esto de un día a la vez. Entonces ellos se tienen que enfrentar a todo lo que ese día conlleva, pero solo es ese día. Y al siguiente será algo nuevo. Y manejan como esta dinámica, que quiera que no, para cualquier persona y no solo para alguien que consuma, ¿verdad? O sea, para cualquiera de nosotros es mucho más funcional que pensar en todo lo que tengo que hacer para llegar, ¿verdad? Entonces, sí. En lo que debes de construir, ¿verdad? Entonces, yo creo que con los primeros pasos, cuando ya te das cuenta, vas por ese camino. Y por eso en este punto, en la
en la colaboración que yo realizo con estas personas, por lo menos al principio de la colaboración psicoterapéutica, la abstinencia total no figura como la intención principal, ¿sí? No es que, digamos, bueno, ahorita no vamos a orientar a la persona para que no consuma, pero por lo menos no tocamos, ¿verdad? Esa primera intención que es la abstinencia total, para que entonces esta persona pueda comenzar una colaboración con nosotros de la mejor manera. Un tercer punto que me gustaría compartir para que las personas conozcan este modelo y cómo es que yo trabajo es que nosotros trabajamos con el consultante y lo hablaba anteriormente, que hablamos de co-construcción, ¿sí? Porque lo hacemos de una forma de colaboración juntos. Y co-construimos pasos pequeños, como ya lo decía en el punto anterior, pasos pequeños, pasos útiles, pasos significativos para el consultante, para que sea, porque de esa forma esos pequeños pasos van a ser es posible que la persona los ejecute y sobre todo los mantenga. O sea, va a ser más fácil para esa persona, ese individuo, ejecutarlos y sobre todo mantenerlos, porque eso yo creo que es lo más, una de las partes más importantes de un proceso para una persona que está tratando de dejar de consumir, que es de mantener, ¿verdad? Esos pequeños logros o esos pequeños cambios. Y aquí muchas personas podrían decir, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? O a veces nosotros tenemos alguna idea de que lo simple o lo sencillo es sinónimo como que de improductivo o de ineficaz, ¿sí? Y lo que trato de hacer con las personas que vienen a consulta es a decirle que aunque nuestro paso sea muy insignificante, por ejemplo, pero que ese paso es el primer pilar, ¿verdad? Principal para construir esa abstinencia histórica, ¿verdad? Que lleve a muchos años. Y aquí, para que las personas entiendan más esta idea de la co-construcción de pasos pequeños, útiles y significativos, hay una historia, ¿verdad? No sé si es historia o es anécdota, no sé si es inventada, no creo que haya sido cierta, pero nos deja un mensaje, que es que dice que en algún momento, ¿verdad? Habían Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Tenían que ir digamos, al espacio, a la luna. Pero dice que ellos querían o necesitaban hacer apuntes, ¿verdad? O sea, ellos dos, al momento de que sus astronautas, ¿verdad?, estuvieran en el espacio, tenían que hacer apuntes. Pero había un problema, ¿verdad?, que no podían apuntar porque sabemos que el lapicero, ¿verdad?, la tinta baja por gravedad, y en el espacio pues no había gravedad. Y entonces entonces cada uno de ellos se pusieron a trabajar a sus científicos, como que ver la manera de qué crear, ¿verdad? Qué inventarse para que pudieran utilizar un lapicero en el espacio exterior. Y el que ganó, por ejemplo, ¿verdad?, fue ese país que tomó la decisión más sencilla y simple, que era mejor, entonces, en lugar de llevar lapicero, llevar un lápiz, ¿verdad? Entonces, mientras que el otro país estuvo como que viendo, ¿verdad?, qué inventarse para bajar la tinta del lapicero y todo esto, y de la forma más sencilla, ¿verdad?, la persona o este país, ¿verdad?, no sé si fue Rusia o Estados Unidos, que se le ocurrió, ¿verdad? O sea, mejor llevemos un lápiz, ¿verdad?, y un borrador y ya, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad?, que tratamos o que trato de compartir, ¿verdad?, una colaboración psicoterapéutica, que ese paso insignificante, aunque sea lo más sencillo, y que ellos en algún momento puedan ver que no es de gran cosa, pues entonces puede ser muy útil, ¿verdad?, para el inicio. La filosofía de la terapia breve centrada en soluciones se centra en algún pensador también, ¿verdad?, que es Guillermo de Ockham. Fue un teólogo y filósofo de ahí, de 1200, creo, 1300, en donde
él decía, ¿verdad?, que en igualdad de condiciones, ¿sí?, la explicación o la solución en este caso que estamos hablando, más sencilla suele ser la más probable, ¿sí? Y muchos le llaman la navaja de Occam, ¿verdad? Porque decían que este venía como que siempre recortando, ¿verdad? Recortando cosas, y entre lo más simple y sencillo, pues es lo más probable o lo más útil, ¿verdad? Okay. Bueno, otra idea, ¿verdad?, que es importante desde el modelo que yo utilizo, y para que las personas que nos estén viendo puedan hacerse una idea de cómo es que colaboraría con ellos, es que en la terapia breve centrada en soluciones no trabajamos con problemas, o tratamos, ¿verdad?, de no hacer eso, ¿verdad?, de hacer eso, de no trabajar con problemas, sino que trabajamos con las soluciones, y por eso se llama terapia breve centrada en soluciones. Porque Steve D. Chaser, sí, uno de los creadores de este enfoque, él decía que el problema muchas veces no tiene nada que ver, o la solución, perdón, no tiene nada que ver con el problema. Y yo creo que con esto podemos retomar esta anécdota que decía de estos dos países que llegaron al espacio y necesitaban ver, donde ellos vieron que el problema era la gravedad, por ejemplo, ¿verdad? Pero la solución no tenía nada que ver con el problema, porque ellos dijeron, la solución, si enfocaban la solución al problema, tenían que crear algún aparato para que la gravedad, para luchar contra la gravedad, ¿verdad? Que no hay en el espacio. Pero en esto hace sentido, ¿verdad?, lo que decía Steve Chaser, en que el problema muchas veces no tiene nada que ver con, o la solución no tiene nada que ver con el problema. Y por eso es lo que hacemos en la terapia centrada en soluciones. No nos enfocamos en el problema, en lo que la persona ya viene, porque la persona ya conoce muy bien, ¿verdad? Ella es la más experta en el problema que trae. Pero esa es una idea muy importante, ¿verdad?, que nosotros tratamos de enfocar en la atención psicoterapéutica. Okay. Otra idea, ¿sí?, es de que lo que se considera, o lo que yo considero mucho en la atención psicoterapéutica, y eso ya yo lo mezclo con el modelo que utilizo y una investigación que realicé, ¿sí?, a finales del año 2020, realicé una investigación sobre la abstinencia alcohólica, y dentro del análisis de esa investigación surgió una idea, que es la abstinencia empírica. Yo estuve buscando, ¿verdad?, alguna información sobre esto, ¿verdad?, y no la encontré, pero eso es lo que, dentro del análisis que yo hice de esa investigación, pues eso es lo que pude definir, ¿verdad?, como la abstinencia empírica, que es lo que utilizan, ¿verdad? Yo hice la investigación en un grupo de Alcohólicos Anónimos, y vi que creí conveniente definirlo como abstinencia empírica. Y eso es lo que yo tomo mucho en cuenta ahora que atiendo, ¿sí? En algún momento, si algún consultante viene conmigo para que colabore con él por algún problema de adicción o de alcoholismo. Y es la abstinencia empírica porque de esta forma se construyen soluciones en base a los propios recursos del sujeto, a las propias intenciones del sujeto, a las propias acciones de cambio, ¿sí? Y de esa forma las acciones, las intenciones y las acciones de cambio son únicas y personales para cada individuo. Y como ya lo decíamos, o lo decía anteriormente, cuando algo es significativo y propio del individuo, es más fácil que lo ejecute, y sobre todo que lo mantenga, ¿sí? Entonces, buscamos los recursos, ¿sí?, de la persona, para que esos recursos sean muy, muy únicos. Y muchas personas, cuando vienen a consulta, creen que no traen recursos, o no cuentan con ningún recurso. Y lo que trato de orientar a las personas es orientarlas a que ellos, claro que no tienen recursos, porque muchas veces se comparan con los recursos de otros, ¿verdad? O se comparan con ideales o con estándares, ¿sí?, que muchas veces no congenian con ellos, y por ende entonces ellos dicen no cuento con ningún recurso. Pero eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Escarbar, ¿sí?, buscar como que dentro del lodo ese oro, ¿verdad?, que son los recursos. Entonces, de forma muy
muy simple, ¿verdad? He compartido algunas de las ideas principales de cómo es que yo colaboro, o cómo podría colaborar con alguien que me consultaría por algún problema del alcoholismo. Alcoholismo. Ajá. Entonces, ahora, ¿verdad? Te dejo el espacio para que entonces tú también nos compartas desde el punto de vista del modelo que utilizas. Claro, sí quiero hacer como la aclaración de la diferencia que puede haber tal vez entre una línea más integral, que como para explicarlo, porque no sabemos si van a entender que es integral y todo eso, ¿verdad? Pero para explicarlo, la línea que yo utilizo es que nos fundamentamos en diferentes teorías, en diferentes líneas psicoterapéuticas, que al final lo que consideramos es que es como un complemento entre todas, ¿verdad? Así como no solo tal vez sería como central de soluciones, como tal vez es Alan, sino que a eso lo apoyamos con la cognitivo-conductual, con la gestal, con la logoterapia. Son como varias ramas que vamos moldeando y que a raíz de eso vamos obteniendo como estrategias para ir trabajando, ¿verdad? La diferencia es que al menos en la forma en que yo abarco lo que son las conductas adictivas en general, tal vez no solo el alcoholismo, pero nos enfocamos más en el alcoholismo porque es más común que tal vez que alguien llegue con nosotros por una adicción en metanfetamina, ácidos, cocaína, o sea, es como muy difícilmente vamos a tener estos pacientes que, como tú decías, y creo que esto es súper importante, las personas que puedan llegar a buscar ayuda o que lleguen a clínica, es muy raro que vayan por ellos mismos, que salga la motivación de ellos, y usualmente no usualmente, la mayoría es por motivos de otras personas, esposa, padres, especialmente si son adolescentes. Entonces, y también tal vez los jefes y todo eso que sí se preocupan, mandan o refieren a la persona a terapia, ¿verdad? Y me pareció súper interesante cómo entonces el resignificar lo que va a ser la terapia puede marcar algo muy importante para iniciar un proceso, especialmente con personas que tienen algún problema de consumo. La forma en que yo trabajo está basada más que todo en el modelo de Prochaska y Di Clemente, que ellos establecen 5 áreas o 5 fases de cómo se puede desenvolver una persona que tiene conducta adictiva o consumo problemático dentro de un proceso de psicoterapia. Entonces es bien interesante porque ellos lo dividen en estas fases. La primera es la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Entonces ya más o menos nos da como la idea de cómo es que la línea del tratamiento se va a fundamentar. ¿Qué sucede? Al momento de hacer un enfoque un poco más integral, no solo abarcamos lo que es pues líneas de psicoterapia, sino también otras formas de intervención. Entonces también está la neurológica, la médica y la social, ¿verdad? En cualquier momento lo que se busca al final dentro de este tipo de psicoterapia no es que la persona solo tenga una abstinencia, sino que la persona reconstruya en base a sus recursos y que se logre integrar nuevamente dentro de su ambiente. Y es súper fundamental porque obviamente lo que más afecta es el consumo. O sea, ¿cómo va a ser que no o sea, el objetivo no sea que esta persona deje de consumir? Porque es que el problema es que si una persona le quitamos totalmente la sustancia y ya no consume y todo esto, va a recaer. Que es la recaída es un proceso súper normal cuando estamos trabajando con personas que tienen algún consumo problemático. Sin embargo, es muy diferente que una persona recaiga ya estableciendo ciertos recursos por sí misma, que sean recursos más estables, y no solo estamos hablando como de recursos de monetarios o de cosas o que material, ¿verdad? Estamos hablando de recursos emocionales, estrategias de afrontamiento, redes de apoyo, todo este tipo de situaciones que necesitamos que mantengan una base para que cuando esta persona recaiga no sienta que todo el proceso se perdió. Sí, fíjate que, disculpa, yo creo que sí, no, ahorita que mencionas eso,
es muy importante, porque yo también hablaba de recursos, pero yo creo que tal vez yo tenía la idea, ¿verdad?, de que es recurso y posiblemente las personas piensen en solamente recursos económicos, como decías, pero en psicoterapia yo creo que el enfoque que utilizo y también la idea que tú traes es de recursos, lo hablamos desde un punto de vista muy amplio, ¿verdad? Como lo decías, Sí. ¿verdad? Recursos individuales, personales, de relación, también psicológico, bueno, recursos de cualquier forma, ¿verdad? Pero sí, ahorita que lo decías, bueno, lo pensé. Surgió, ajá. Sí, y yo creo que para que las personas comprendan más de cuando hablamos nosotros de recursos, ¿verdad? Pero, sí, entonces continúa. Claro, claro, Uh-huh. y creo que aquí volvemos a conectar un poco con lo que hablamos en el primer video, que es que Uh-huh. somos personas que manejamos muchas áreas al mismo tiempo, o sea, y por eso mismo, al menos desde mi enfoque, sí es necesario que hagamos evaluaciones de estas áreas. O sea, no solo enfocarnos tal vez solo en la individual, sino también familiar, cómo es su dinámica, la historia que ellos llevan, y no solo con su familia actual, porque si estamos hablando de una persona de 30, 35 años, con un matrimonio, 2 hijos, obviamente la familia nuclear es la que más convive con él y tal vez están sufriendo las consecuencias actuales. Pero dentro de su propia familia, tal vez la primaria, ahí es donde vamos a entender tal vez un poco el contexto de por qué surge, de dónde viene, por qué él o ella reacciona de esta forma, por qué se genera esta necesidad de consumo. Entonces es como realizamos evaluación, bueno, a mí me gusta llamarlos como integrales, ¿verdad? Porque es como abarcamos como todas las áreas, el área individual, la familiar, la social, y también hacemos una evaluación toxicológica. Ah. Uno de los fundamentos principales cuando estamos abordando personas con consumo es tenemos que evaluar sus funciones ejecutivas y todo lo que sea a nivel neurológico. Y si está apto para poder recibir psicoterapia. Yo sé que suena como bien chocante a veces porque se supone que la psicoterapia es como el primer recurso de ayuda. Sin embargo, sí es necesario medir esto, porque esa es la única vía que vamos a entender qué tan funcional puede ser entonces el proceso de terapia. Si es una persona que ya no está apta en todas sus capacidades para poder ejecutar, elaborar, entender, reflexionar, o sea, todo esto que son base para cualquier proceso de terapia, va a ser mucho más difícil y vamos a tener que tal vez recurrir a medicamentos, un poco más con la línea psiquiátrica, que no significa que estén locos, ¿verdad? O sea, porque creo que lancamos mucho eso, pero es un recurso porque estamos hablando ya de un avance un poco más neuronal a nivel cerebral, que impide más que todo que se siga la línea normal de lo que sería una psicoterapia. Basado en esto, después de estas evaluaciones, ya se inician con lo que yo estaba platicando del modelo de Prochaska y de Clemente. Por ejemplo, en la etapa de precontemplación, se llama precontemplación porque la persona todavía no recae en que tiene un problema. Y aquí es cuando empezamos ya a elaborar estrategias, porque más que todo es un proceso de mucha psicoeducación, ¿sí? O sea, es de mucha resignificación de términos, resignificación de creencias, sistemas de apoyo, o sea, es como tener que venir otra vez y explicar todo lo que ya conocíamos, porque es la única forma en que tal vez la persona vaya a recaer si tiene un problema. Que ese es el primer lío que, bueno, no es como un lío, pero es como el primer reto de cuando estamos trabajando con personas con conductas adictivas, que especialmente porque la mayoría no llegan por sí mismas, o sea, llegan por presión o de la esposa, de los hijos, la mamá, el papá, sus compañeros de trabajo, y que en esta etapa o esta fase del proceso terapéutico la persona todavía tiene una falsa sensación de control, que es como, no, yo controlo, yo sé cuándo parar, la gente es la exagerada, ellos son los que no entienden, no me entienden, yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna adicción. Entonces es como bien ilógico que iniciemos con intervenciones como muy de, tal vez como de decir, bueno, tú tienes un problema y vamos a abordar ese problema, porque la persona no se va a sentir identificada con su proceso de terapia. Como, ¿y esta por qué me está diciendo que yo tengo problemas? Yo controlo, o sea, yo
soy el máster y yo sé cuándo parar. Sí, yo creo que aquí se relaciona mucho con lo que decía yo al principio, ¿verdad? Que trabajamos con la intención que trae el consultante, ¿verdad? Porque si no, nosotros como terapeutas pasamos a suplir la figura entonces de esa esposa, reflejamos la figura de esa esposa o de ese hijo, o de ese jefe o de ese juez, ¿verdad? Y desde ahí entonces por eso es que puede... que cortan, y muchas de las personas que llegan ya no continúan, o sea, y esta es una realidad, o sea, las personas usualmente, las que son referidas por juez, porque tienen la obligación de asistir, son los que más siguen el proceso. Pero si iniciamos así la terapia, por ejemplo, como que nosotros reflejemos como esa figura autoritaria y casi, no me vamos a decir castrante, ¿verdad? Pero que sea así como que impida mucho el proceso de la persona y se identifique con nosotros esa imagen, ya no va a llegar. O sea, va a recibir 1 o 2 sesiones y va a decir, no, esto no es para mí, y se va. Y creo que ahí es como muy funcional este enfoque que puede tener la terapia centrada en soluciones, que se resignifique el motivo de por qué él o ella está asistiendo, aun y cuando estamos siendo bien conscientes de que el proceso es por un problema de consumo. Y creo que esto es también parte del compromiso entre lo que es el terapeuta y el paciente, de ser bien realistas y bien conscientes con el motivo de la terapia y lo que se va a lograr en la terapia. Y eso solo estamos hablando de la primera fase. Ya cuando continuamos con una segunda fase, que es ya la contemplación, es cuando la persona pues ya empieza, ni siquiera es como que ya la acepte, ya empieza a cuestionar si tiene un problema o no. Y ya hay mucha más apertura de explorar esa parte. Y esto ni siquiera se inicia con el proceso de pensar en abandonar la sustancia. Y pues es como bien importante como tener estas fases, tal vez no tan tajantes, porque sabemos que al final el proceso de una psicoterapia, especialmente con personas con consumo, es muy dinámico. O sea, una persona puede pasar de precontemplación a preparación, que es la siguiente, y regresar a contemplación. O sea, es así como bien dinámica y no, o sea, tenemos que ser muy flexibles también con eso. Ya pasando la contemplación, ya podemos iniciar con enfoques un poco más ya cognitivo-conductuales para la preparación. La preparación, lo que sucede con esta fase es que ya la persona está motivada para hacer un cambio. Ya entendió que si hay un problema, ya entendió que él o ella puede hacer algo, ya entendió que tal vez la conducta adictiva o el consumo era una estrategia de afrontar ciertas situaciones y está dispuesto a trabajar ya enfocándose en eso. Entonces aquí es donde entramos en lo de psicoeducar y construir recursos, porque usualmente, como ya sabemos, esto afecta a todas las áreas, usualmente hay disparadores en todas estas áreas. Entonces, si para esta persona uno de los disparadores es el conflicto constante con su familia, tenemos que empezar a reconstruir redes de apoyo. Y por eso es que también dentro de la línea que yo sigo, no solo es suficiente con ir a psicoterapia. O sea, tiene que llevar un acompañamiento de terapia grupal. Por eso referimos mucho a estos centros de autoayuda, estos grupos de autoayuda, como lo que es Alcohólicos Anónimos o Al-Anon, Narcóticos Anónimos, porque son comunidades que están yendo por algo similar y pueden encontrar entonces sentimiento de pertenencia ahí y construir tal vez una red de apoyo que no dependa tanto de su realidad, o sea, de su convivencia día a día con su familia, que tal vez ya puede estar afectada, y va a ser mucho más difícil que tengan una apertura como decir, bueno, lo vamos a aceptar más, por ejemplo, ¿verdad? Ay, lo vamos a apoyar más, ¿verdad? Porque siendo una persona que está viviendo con ese conflicto, quiera que no, también es como de, no es justo, o sea, se tiene esa sensación. Aparte de terapia grupal, también se recomienda que haya eventualmente, no durante todo el proceso, sino eventualmente terapia familiar para abordar estos temas. Y también terapia ocupacional, en caso de que la persona de verdad lo necesite. Entonces ya cuando estamos en el proceso de preparación,
aquí es lo fundamental de donde decimos, no es el objetivo que esta persona deje de consumir, sino que esta persona logre encontrar un sentido fuera del consumo. Y es que aquí nos enfrentamos también, obviamente a las recaídas, pero también al síndrome de abstinencia, dependiendo de cuánto haya sido el consumo. Si fue un consumo eventual y no tan problemático, es más posible que la persona logre dejar la sustancia. Si la persona tiene un consumo crónico, es muy difícil, es un proceso muy angustioso el síndrome de abstinencia, porque no solo genera problemas emocionales o sentimentales o psicológicos, sino también son físicos. O sea, literalmente su cuerpo se está desintoxicando de algo. Entonces es como, aquí también llevamos un acompañamiento médico, que es dependiendo, por eso te digo, dependiendo del nivel de consumo, si es un consumo crónico de 10, 15 años, es indispensable llevar un acompañamiento médico. Esto es como para rasgos como bien generales, ¿verdad? Y luego pasamos ya a la acción, cuando ya las personas empiezan a poner en práctica lo que estamos aprendiendo dentro de la psicoterapia. Por eso es que utilizamos más como cognitivo-conductual durante esta etapa, porque sabemos que es como una reestructuración, ¿verdad? Es como dejar de pasar de que solo sea un estímulo a que sea ya un control de estímulos. Entonces utilizamos más que todo esa línea. Ya en acción es cuando se puede ver entonces lo de las recaídas. Estamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, pero lo que sucede con personas que tienen problemas de consumo es que los disparadores, ¿verdad? Entonces no solo hay disparadores personales que me van a incitar a mí a buscar el consumo, sino también en mi ambiente. Entonces aquí hay una reestructuración de todo, de todas mis redes sociales, porque entonces la red social, que son mis amigos, son los que más me incitan a consumir, tengo que poner una estrategia para confrontar eso. Y pues ya esto va anclado mucho más al mantenimiento de cuando se intentan hacer estos cambios a largo plazo, ¿verdad? Como mantenerlos cierto periodo de tiempo y que se vaya consiguiendo como menos recaídas y que la persona se vaya identificando más con la recuperación del control y de la libertad de sí mismo sin la sustancia. Para pues finalmente terminar con la que es el mantenimiento y que ya como resultado se dé la abstinencia. Entonces en términos muy generales lo que trabajamos en la psicoterapia no solo va a ser que la persona deje de consumir, es que la persona después de consumir, porque recordemos, el consumo es un recurso, después de dejar ese recurso que funcionaba tan bien, tenga él o ella una base estable para que le encuentre sentido tener la abstinencia. Si no, no va a suceder, o sea, no va a haber cambio. Y por eso es como tan importante abordar como todas las áreas, porque no solo es que la persona como persona que consume entienda esto, sino también todas las personas que están a su alrededor, que eso es lo difícil. O sea, no solo ya es un reto trabajarlo yo como persona, que es el consumo de alcohol es lo que me sirve a mí para sobrellevar mi vida, para sobrevivir, para encontrarle sentido y tener que dejarlo ir, sino que también los que están alrededor mío lo entiendan. Y pues eso es lo que vemos. Entonces al final es mucha psicoeducación, es control de estímulos, son estrategias de conductas, son prevención a recaídas, son buscar recursos emocionales para poder enfrentar situaciones con dificultad y encontrar sentido de vida, que esto es súper básico, encontrar sentido de vida y la construcción de soluciones y alternativas, que usualmente las personas que consumen alcohol o cualquier otro tipo de sustancia carecen mucho de esto, como de poder encontrar soluciones o formas para ellos solucionar sus conflictos sin la necesidad de consumir. Entonces, en general, por eso es que utilizamos muchas líneas. Utilizamos logoterapia, gestal, cognitivo-conductual, la TRE, todas estas, ¿verdad? Porque nos ayuda a formar como recursos más variados para que la persona pueda ir probando
y viendo qué es lo que le funciona mucho más a él. Entonces, sí, esto es como lo que yo puedo aportar, que sí es muy necesario a veces, no solo enfocarnos tal vez solo como el proceso psicoterapéutico, sino en todo lo demás que pueden ayudar a que la persona tenga un proceso pues un poco más ameno y un poco más masticable, ¿verdad? Uh-huh. No, y es que eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Como psicólogos. No buscamos ser como otra piedra en el zapato, ¿verdad? Sino que ser esa persona que le colabore. Y yo creo que por eso yo te invité a que hiciéramos este video para que las personas que puedan ver que desde la psicología hay diferentes formas o cualquier psicólogo o al psicólogo con el cual vayan a consultar o la psicóloga, es importante que se informen cuál es el modelo, cómo es que trabaja, para que ellos vayan viendo si con lo que están buscando, lo que quieren lograr, les vaya a ser útil, ¿verdad? Y yo creo que también nosotros como psicólogos al iniciar una sesión, ¿verdad? Una relación psicoterapéutica, pues le informamos cuál es el modelo que utilizamos para que en relación a la expectativa que trae, ¿verdad? Pueda ver los resultados. Igual, ¿verdad? Lo que yo le digo a los consultantes es que si en algún momento ellos ven que no están obteniendo los resultados que quieren, porque quizás ese modelo, esa orientación no está haciendo como que relación con ellos, pues que nosotros tenemos, por ejemplo, así como yo, ¿verdad? Te conozco a ti, una colega o otro colega, ¿verdad? Y referirlo, ¿verdad? Porque posiblemente con este otro colega pueda buscar, encontrar esa solución que desee. Pero entonces, en forma general, entonces nosotros hemos compartido, tanto Cindy como yo, hemos compartido en este video, hacia grandes rasgos, las orientaciones psicoterapéuticas que utilizamos para que las personas, ¿sí?, que tengan alguna idea de cómo es que nosotros colaboramos, cuál es el trabajo, ¿sí?, de nosotros como psicólogos. Y de esta forma también, ¿verdad?, pueden contactarse con Cindy o conmigo. Yo igual voy a dejar la información de Cindy para que puedan contactarla a ella. Y de esta forma, ¿verdad?, poder tener más información de cómo es que trabajamos nosotros como psicólogos, ¿verdad? Entonces yo creo que, no sé, ¿verdad?, si tienes algo más que decir, si no, vamos a cerrar esta segunda parte. No, yo creo que lo resumiste súper bien y siempre recordar que todo esto siempre es muy flexible, es un proceso muy flexible y que ayuda mucho a que las personas vayan entendiendo cuál es la labor de un psicólogo, de un psiquiatra, de un líder, cualquier persona que se esté haciendo cargo de un proceso de una persona que tiene consumo, y que muchas veces se vincula que ya solo yendo con psicoterapia por el psicólogo va a encontrar la solución y ya se arregló todo, ¿verdad? Entonces siempre es como siempre ser muy coherentes con lo que puede llevar un proceso de psicoterapia, y creo que estos espacios ayudan a aclarar esas dudas, ¿verdad? Entonces creo que ahí podríamos cerrar al menos este segundo video y pues continuar con lo que falta. Sí, en la tercera parte vamos a hablar ya sobre las expectativas, sí, que pueden formarse cada persona que busque una ayuda psicoterapéutica con nosotros o con cualquier otro colega, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Sí? ¿Cómo es que puede ayudar en lo que decías o lo que decíamos que el mantenimiento es lo más difícil? ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos esperar de los resultados de una psicoterapia? Entonces eso lo vamos a hablar ahorita en la tercera parte. Entonces para los interesados y las interesadas, pues pueden verlo. Así que hasta acá dejamos esta segunda parte.